El imperio sasánida fue el último imperio iraní antes de las primeras conquistas musulmanas de los siglos VII y VIII después de Cristo. Debe su nombre a la casa de Sasán, que duró más de 4 siglos en el poder, más específicamente desde el año 224 hasta el año 651 después de Cristo, lo que la convirtió en la dinastía imperial persa más longeva de la historia. El imperio sasánida sucedió al imperio parto y estableció a los persas como una potencia importante en la antigüedad tardía junto a su archirrival vecino, el imperio romano. El imperio terminaría con la conquista árabe de Irán. Se conoce que el imperio sasánida fue fundado por Ardashir I, un gobernante iraní que llegó al poder cuando Partia se debilitó como resultado de luchas internas y guerras contra los romanos. Después de derrocar al último rey parto, Artabano IV, en la batalla de Hormisdagán en el año 224, se estableció la dinastía sasánida y se propuso restaurar el legado del imperio aqueménida mediante la expansión de los dominios de Irán. En su mayor extensión territorial, el imperio sasánida abarcaba desde el actual Irán e Irak y se extendía desde el Levante hasta el subcontinente indio, desde el sur de Arabia hasta el Cáucaso y Asia Central. El periodo de gobierno sasánida fue un punto culminante para la civilización iraní, caracterizado por una burocracia gubernamental compleja y centralizada, y revitalizó el zoroastrismo como fuerza legitimadora y unificadora de su gobierno. También construyeron grandes monumentos, obras públicas y patrocinaron instituciones culturales y educativas. La influencia cultural de este imperio se extendió mucho más allá de sus fronteras territoriales, incluidas Europa Occidental, África, China y la India, y ayudó a dar forma al arte medieval europeo y asiático. Después de las conquistas árabes, la influencia del arte, la arquitectura, la música, la literatura y la filosofía sasánidas en la cultura islámica aseguraron la difusión de su propio legado. El conocimiento y las ideas iraníes se extenderían a todo el mundo musulmán. Oficialmente, el imperio era conocido como el Imperio de los Iraníes. El término parece atestiguado por primera vez en la gran inscripción trilingüe de Sapor I, donde él dice: «Soy el señor del Imperio de los Iraníes». Más comúnmente, como la dinastía gobernante, recibió el nombre de Sasán. El imperio se conoce como Imperio Sasánida en fuentes históricas y académicas. Este término también se registra en el español como Imperio Sasánida. Los historiadores se han referido a dicho imperio como Imperio Neopersa, ya que fue el segundo imperio iraní que surgió en Pars, mientras que el Imperio Aqueménida fue el primero. Relatos contradictorios envuelven en misterio los detalles de la caída del imperio parto y el posterior ascenso del imperio sasánida. El imperio sasánida fue establecido por Ardashir I. El padre de Ardashir, Papak, fue originalmente gobernante de una región llamada Kir. Sin embargo, hacia el año 200, Papak había logrado derrocar a Gochir y nombrarse a sí mismo el nuevo gobernante de los Basrangids. La madre de Papak era hija del gobernador provincial de Pars. Papak y su hijo mayor Sapor lograron expandir su poder por todo Pars. Los acontecimientos posteriores no están claros debido a la naturaleza esquiva de las fuentes. Es cierto que tras la muerte de Papak, Ardashir, el gobernador de Daraberk, se vio envuelto en una lucha de poder con su hermano mayor Sapor. Las fuentes revelan que Sapor murió cuando el techo de un edificio se derrumbó sobre él. En el año 208, a pesar de las protestas de sus otros hermanos que fueron ejecutados, Ardashir se declararía gobernante de Pars. Una vez que Ardashir fue nombrado Shah, que significa rey, trasladó su capital más al sur de Pars. La ciudad, bien protegida por altas montañas y fácilmente defendible debido a los estrechos pasos que se acercaban a ella, se convirtió en el centro de los esfuerzos de Ardashir por ganar más poder. Estaba rodeado por un alto muro circular, probablemente copiado del de Daraberk. El palacio de Ardashir estaba en el lado norte de la ciudad, donde aún se encuentran restos del mismo. Después
de establecer su gobierno sobre Pars, Ardashir rápidamente extendió su territorio, exigiendo lealtad de los príncipes locales de Pars y ganando el control sobre las provincias vecinas de Kerman, Isfahán, Sosiana y Mesene. Esta expansión rápidamente llamó la atención de Artabano IV, el rey parto, quien, inicialmente, ordenó al gobernador de Yuzestán librar la guerra contra Ardashir en el año 224, pero Ardashir salió victorioso en las batallas que siguieron. En un segundo intento de destruir Ardashir, el propio Artabano se enfrentó a Ardashir en la batalla de Hormisdagán, donde el primero encontraría la muerte. Tras la muerte del gobernante parto, Ardashir invadió las provincias occidentales del ahora desaparecido Imperio Parto. En aquella época, la dinastía arsácida estaba dividida entre los partidarios de Artabano IV y Vologases VI, lo que probablemente permitió a Ardashir consolidar su autoridad en el sur con poca o ninguna interferencia de sus enemigos. Además, contó con la ayuda geográfica de la provincia de Fars, que estaba separada del resto de Irán. Coronado en el año 224 en Ctesifonte como único gobernante de Persia, Ardashir tomó el título de Rey de Reyes, poniendo fin al imperio parto de 400 años de antigüedad y comenzando 4 siglos de dominio sasánida. En los siguientes años se produjeron rebeliones locales por todo el imperio. No obstante, Ardashir expandió aún más su nuevo imperio hacia el este y hacia el noroeste, conquistando las provincias de Sakastán, Gorgan, Khorasan, Maur, Balkh y Khorasmia. También añadió Bahrein y Mosul en las posesiones sasánidas. Inscripciones posteriores también afirman la sumisión de los reyes de Kuchán, Turán y Makurán a Ardashir, aunque, basándose en evidencia numismática, es más probable que estos en realidad se sometieran al hijo de Ardashir, el futuro Sapor I. En el oeste, los ataques contra Hatra y Armenia tuvieron menos éxito. En el año 230, Ardashir invadió el territorio romano y 2 años más tarde, en una contraofensiva romana, terminaría sin resultados concluyentes. Ardashir comenzó a liderar campañas contra el Gran Khurasán ya en el año 233, extendiendo su poder más allá en el norte, y en Sistán se expandió en el sur mientras capturaba tierras desde Gorgan hasta Arbachar, y tan al este como Balkh. El hijo de Ardashir, Sapor, continuaría la expansión del imperio, conquistando Bactria y la parte occidental del imperio de Kuchán, mientras lideraba varias campañas contra Roma. Al invadir la Mesopotamia romana, Sapor capturó Carras y Nisibis, pero en el año 243, el general romano Timesitio derrotó a los persas en Racia y recuperó los territorios perdidos. El posterior avance del emperador Gordiano III por el Éufrates terminaría con la derrota de Mechique, lo que provocó el asesinato de Gordiano por sus propias tropas y permitió a Sapor concluir un tratado de paz muy ventajoso con el nuevo emperador Filipo el Árabe, mediante el cual conseguiría el pago de 500.000 de denarios y otros pagos anuales. Sapor pronto reanudó la guerra, derrotó a los romanos en Barbalisos y luego probablemente tomó y saqueó Antioquía. Los contraataques romanos bajo el emperador Valeriano terminaron en desastre cuando el ejército romano fue derrotado y sitiado en Edesa, y Valerio fue capturado por Sapor, permaneciendo prisionero el resto de su vida. Posteriormente, celebró su victoria tallando impresionantes relieves rupestres en ciudades de su propio imperio, así como una inscripción monumental en persa y griego en las cercanías de Persépolis. Explotó su éxito avanzando hacia Anatolia en el año 260, pero se retiró en desorden después de las derrotas a manos romanas de su aliado Odenato, sufriendo la captura de Suarén y la pérdida de todos los territorios romanos que había ocupado. Sapor tenía planes en desarrollo intensivos. Ordenó la construcción del primer puente de presa de Irán y fundó muchas ciudades, algunas pobladas en parte por emigrantes de los territorios romanos, incluidos griegos
que podían ejercer su fe libremente bajo el imperio sasánida. 2 ciudades, Bichapur y Nichapur, llevan su nombre. Favoreció particularmente al maniqueísmo, protegiendo a Mani, y envió numerosos misioneros maniqueos al extranjero. También se hizo amigo de un rabino babilónico llamado Samuel. Esta amistad fue ventajosa para la comunidad judía y les dio un respiro de las leyes opresivas promulgadas contra ellos. Los reyes posteriores revirtieron la política de tolerancia religiosa de Sapor. Cuando el hijo de Sapor, Bahram I, accedió al trono, el sumo sacerdote zoroástrico, Kartir Bahram I, lo presionó para que matara a Mani y persiguiera a sus seguidores. Bahram II también se mostró dócil a los deseos del sacerdocio zoroástrico. Durante su reinado, la capital sasánida, Ctesifonte, fue saqueada por los romanos bajo el emperador Caro, y la mayor parte de Armenia, después de medio siglo de dominio persa, fue cedida a Diocleciano. Sucediendo a Bahram III, Narse se embarcó en otra guerra con los romanos. Después de un temprano éxito contra el emperador Galerio, cerca del Éufrates en el año 296, finalmente fue derrotado por estos. Galerio había sido reforzado, probablemente en la primavera del año 298, por un nuevo contingente reunido en las posesiones del imperio en el Danubio. Narse no avanzó desde Armenia y Mesopotamia, dejando a Galerio liderar la ofensiva en el año 298, con un ataque al norte de Mesopotamia a través de Armenia. Posteriormente, se retiró a Armenia para luchar contra las fuerzas de Galerio. En desventaja para el primero, el accidentado terreno armenio era favorable para la infantería romana, pero no para la caballería sasánida. La ayuda local le dio a Galerio la ventaja de la sorpresa sobre las fuerzas persas, y en 2 batallas decisivas, Galerio consiguió victorias sobre el gobernante sasánida. Durante el segundo encuentro, las fuerzas romanas se apoderaron del campamento de Narse, su tesoro, su harén y su esposa. Galerio avanzó hacia Media, obteniendo victorias sucesivas, sobre todo cerca de Erzurum, y asegurando Nisibis, antes del 1 de octubre del año 298. Luego, avanzó por el Tigris y tomó Ctesifonte. Narse había enviado previamente un embajador a Galerio para pedir el regreso de sus esposas e hijos. Las negociaciones de paz comenzaron en la primavera del año 299, precedidas por Diocleciano y Valerio. Las condiciones de paz eran difíciles. Persia cedería territorio a Roma, haciendo del Tigris la frontera entre ambos imperios. Otros términos especificaban que Armenia volvía a la dominación romana con el fuerte de Sciata como frontera. La Iberia caucásica pagaría lealtad a Roma bajo un nombramiento romano. Nisibis, ahora bajo el mando romano, se convertiría en el único conducto para el comercio entre Persia y Roma ejercería control sobre las 5 satrapías entre el Tigris y Armenia. Los sasánidas cedieron 5 provincias al oeste del Tigris y acordaron no interferir en los asuntos de Armenia y Georgia. A raíz de esta derrota, Narse renunció al trono y moriría un año después, dejando su lugar a su hijo Hormis II. El malestar se extendió por todo el país, y aunque el nuevo rey reprimió las revueltas en Sakastán y Kuchán, no pudo controlar a los nobles y posteriormente fue asesinado por los beduinos en un viaje de caza en el año 309. Desde la muerte de Sapor II hasta la primera coronación de Kabad I, hubo un periodo en gran medida pacífico en la que los romanos participaron en solo 2 breves guerras contra el imperio sasánida. La primera en el año 422 y la segunda en el año 440. A lo largo de esta era, la política religiosa sasánida difería drásticamente de un rey a otro. A pesar de una serie de líderes débiles, el sistema administrativo establecido durante el reinado de Sapor se mantuvo fuerte y el imperio siguió funcionando con eficacia. Después de la muerte de este gobernante, en el año 379, el imperio pasó a su medio hermano Ardashir II y su hijo Sapor III, ninguno de los cuales
demostró la habilidad de su predecesor para gobernar. Barán IV tampoco logró conseguir nada importante durante su etapa. Durante este tiempo, Armenia estuvo dividida en un tratado entre los imperios romano y sasánida. Los sasánidas establecieron su dominio sobre la Gran Armenia, mientras que el imperio bizantino controlaba una pequeña porción de Armenia occidental. El hijo de Barán IV, Yazdegerd I, a menudo se compara con Constantino I. Ambos eran física y diplomáticamente poderosos, oportunistas, practicaban la tolerancia religiosa y proporcionaban libertad para el surgimiento de minorías religiosas. Se conoce que detuvo la persecución contra los cristianos y castigó a los nobles y sacerdotes que los perseguían. Su reinado marcó una era relativamente pacífica con los romanos e incluso tomó bajo su tutela al joven Teodosio II. También se casó con una princesa judía con quien tuvo un hijo llamado Narsi. El sucesor de Yazdegerd fue su hijo Barán V, uno de los reyes sasánidas más conocidos y héroe de muchos mitos. Estos mitos persistieron incluso después de la destrucción del imperio sasánida por los árabes. Barán ganó la corona después de la repentina muerte o asesinato de su padre, que ocurrió cuando los grandes se opusieron al rey mediante la ayuda de la dinastía árabe de Al-Hira. La madre de Barán era hija del exilarca judío y en 1427 aplastó una invasión en el este por parte de los nómadas heftálitas, extendiendo su influencia a Asia Central, donde su relato sobrevivió durante siglos en las monedas de Bukhara, actual Uzbekistán. Barán depuso al rey vasallo de la zona de Armenia controlada por Irán y la convirtió en provincia del imperio. El hijo de Barán, Yazdegerd II, fue en cierto modo un gobernante moderado, pero, a diferencia de Yazdegerd I, practicó una política dura hacia las religiones minoritarias, particularmente el cristianismo. Sin embargo, en la batalla de Abarajir, en el año 451, los súbditos armenios, liderados por Bardan, reafirmaron el derecho de Armenia a profesar el cristianismo libremente. Esto sería confirmado más tarde por el Tratado de Barsac en el año 484. Al comienzo de su reinado, Yazdegerd II reunió un ejército de soldados de varias naciones, incluidos aliados indios, y atacó el Imperio Romano de Oriente, pero la paz pronto se estableció después de algunos combates a pequeña escala. Luego, reunió sus fuerzas en Nachipur en el año 443 y lanzó una prolongada campaña contra los Kidaritas. Después de varias batallas, los aplastó y los expulsó más allá del río Oxus en el año 450. Durante su campaña oriental, Yazdegerd II empezó a sospechar de los cristianos en el ejército y los expulsó a todos del órgano de gobierno y del mismo ejército. Luego persiguió a los cristianos de su tierra y en mucha menor medida a los judíos para restablecer el zoroastrismo en Armenia. Aplastaría un levantamiento de cristianos armenios en la batalla de Bartanats en el año 451. Los armenios, sin embargo, siguieron siendo principalmente cristianos. En sus últimos años, estuvo comprometido una vez más con los Kidaritas hasta su muerte en el año 457. Hormuz III, el hijo menor de Yazdegerd II, ascendería posteriormente al trono. Durante su breve gobierno, luchó continuamente con su hermano Peros I, que contaba con el apoyo de la nobleza y los heftálitas en Bactria. Fue asesinado por su hermano en el año 459. A principios del siglo V, los heftálitas, o unos blancos, junto con otros grupos nómadas, atacaron Irán. Al principio, Barán V y Yazdegerd II les infligieron derrotas decisivas y los obligaron a retroceder hacia el este. Los hunos regresaron a finales del siglo V y derrotaron a Peros en el año 483. Después de esta victoria, los hunos invadieron y saquearon partes del este de Irán continuamente durante 2 años y además exigieron fuertes tributos. Estos ataques trajeron inestabilidad y caos al reino. Peros intentó de nuevo expulsar a sus enemigos,
pero en el camino a Balk, su ejército quedó atrapado por los hunos en el desierto. Fue derrotado y asesinado por los hunos cerca de Balk. Su ejército fue completamente destruido y su cuerpo nunca fue encontrado. 4 de sus hijos y hermanos también habían muerto. Las principales ciudades sasánidas de la región oriental de Corasán estaban ahora bajo dominio huno. Sukhra, un miembro de la casa parta de Karen y perteneciente a una de las 7 grandes casas de Irán, rápidamente reunió una nueva fuerza e impidió que los hunos lograran mayores éxitos. El hermano de Peros, Balach, fue elegido gobernante por los magnates iraníes, en particular Sukhra y el general Sapor Miran. Balach fue un monarca apacible y generoso, y mostró preocupación por sus súbditos, incluidos los cristianos. Sin embargo, resultó impopular entre la nobleza y el clero, que lo depusieron después de solo 4 años en el poder. Sukhra había desempeñado un papel clave en la deposición de Balach. Nombró al hijo de Peroz, Kabad, como nuevo Shah de Irán. Al parecer, Sukhra era el tío materno de Kabad. Kabad fue un gobernante enérgico y reformista. Dio su apoyo a la secta fundada por Mazdak, que exigía que los ricos repartieran sus esposas y sus riquezas con los pobres. Al adoptar esta doctrina, su intención, evidentemente, era romper la influencia de los magnates y la creciente aristocracia. Estas reformas llevaron a su destitución y encarcelamiento en el castillo del olvido de Yuzestán, y su hermano menor, Hamasp, se convertiría en rey en el año 496. Sin embargo, Kabad escapó y un rey de los hunos blancos le dio refugio. Yamasp fue instalado en el trono de Sasán tras la deposición de Kabad por miembros de la nobleza. El rey era bueno y bondadoso, redujo los impuestos para mejorar la condición de los campesinos y pobres. También era partidario de la religión zoroástrica dominante, cuyas desviaciones le habían costado a Kabad su trono y su libertad. Sin embargo, el reinado de Yamasp pronto terminó cuando Kabad, al frente de un gran ejército que le concedió un rey huno, regresó a la capital del imperio. Yamasp dimitió de su cargo y le devolvió el trono a su hermano. No se hace mención de Yamasp después de la restauración de Kabad, pero se cree ampliamente que fue tratado favorablemente en la corte de su hermano. La segunda era dorada del imperio sasánida comenzaría después del segundo reinado de Kabad, con el apoyo de los hunos blancos. Kabad lanzó una campaña contra los romanos. En el año 502, tomó Teodosópolis en Armenia, pero la perdió poco después. En el año 503, tomó Ámida en el Tigris. En el año 504, una invasión de Armenia por parte de los hunos occidentales desde el Cáucaso condujo a un armisticio. Se regresó Ámida a control romano y se firmaría un tratado de paz en el año 506. Para los años 521 y 522, Kabad perdió el control de Lásica, cuyos gobernantes cambiaron su lealtad a los romanos. Un intento de los íberos en el año 524 y 525 de hacer lo mismo desencadenó una guerra entre Roma y Persia. Posteriormente, en el año 527, una campaña romana contra Nisibis fue rechazada y los esfuerzos romanos por fortificar posiciones cerca de la frontera se vieron frustrados. En el año 530, Kabad envió un ejército al mando de Peroses para atacar la importante ciudad fronteriza romana de Dara. El ejército se enfrentó al general romano Belisario y, aunque superior en número, fue derrotado en la batalla de Dara. En el mismo año, un segundo ejército persa al mando de Mir fue derrotado en Sátala por fuerzas romanas al mando de Citas y Doroteo. En el año 531, un ejército persa, acompañado por un contingente de lámidas al mando de Almundir III, derrotó a Belisario en la batalla de Calínico, y en el año 532 se concluiría la paz eterna. Aunque no pudo liberarse de los hunos blancos, Kabad logró restaurar el orden en el interior y luchó con éxito general contra los romanos orientales. Fundó varias ciudades y algunas de las cuales
llevaron su nombre. Además, comenzó a regular los impuestos y la administración. Después del reinado de Kabad, su hijo Cosroes ascendería al trono. Es el más célebre de los gobernantes sasánidas. Cosroes es más famoso por sus reformas en el envejecido órgano de gobierno de los sasánidas. Introdujo un sistema racional de impuestos basado en un estudio de las posesiones territoriales que su padre había iniciado anteriormente. Trató por todos los medios de aumentar el bienestar y los ingresos de su imperio. Los grandes señores feudales anteriores desplegaron su propio equipo militar, seguidores y sirvientes. Cosroes desarrolló una nueva fuerza militar, o caballeros pagados y equipados por el gobierno central y la burocracia, vinculando al ejército y a la burocracia más estrechamente con el gobierno central que con los señores locales. El emperador Justiniano I pagó a Cosroes 440.000 piezas de oro como parte del Tratado de la Paz Eterna. En el año 540, Cosroes rompió el tratado e invadió Siria, saqueó Antioquía y extorsionó a varias ciudades. Siguieron más éxitos. En el año 541, Lásica desertaría al lado persa, y en el año 542, una importante ofensiva bizantina en Armenia fue derrotada en Anglon. También, en el año 541, Cosroes entró en Lásica por invitación de su rey, capturó la principal fortaleza bizantina en Petra y estableció otro protectorado sobre el país, comenzando la guerra de Lásica. Una tregua de 5 años acordada en el año 545 fue interrumpida en el año 547 cuando Lásica volvió a cambiar de bando y finalmente expulsó a la guarnición persa con ayuda romana. La guerra se reanudó, pero permaneció confinada a Lásica, que fue retenida por los bizantinos cuando se concluyó la paz en el año 562. En el año 565, Justiniano I murió y fue sucedido por Justino II, quien resolvió suspender los subsidios a los jefes árabes para impedir que atacaran el territorio bizantino en Siria. Un año antes, el gobernador sasánida de Armenia construyó un imperio del fuego en Bin, cerca del actual Ereván, y mató a un miembro influyente de una familia local, desencadenando una revuelta que condujo a la masacre del gobernador persa y su guardia en el año 571, mientras estallaba también la rebelión en Iberia. Justino aprovechó la revuelta armenia para suspender pagos anuales a Cosroes para la defensa de los pasos del Cáucaso. Los armenios fueron bienvenidos como aliados y se envió un ejército al territorio sasánida que sitió Nisibis en el año 573. Sin embargo, las disensiones entre los generales bizantinos no solo llevaron al abandono del asedio, sino que a su vez fueron sitiados en la ciudad de Dara, que fue tomada por los persas. Aprovechando este éxito, los persas devastaron Siria, lo que hizo que Justino aceptara realizar pagos anuales a cambio de una tregua de 5 años en el frente mesopotámico, aunque la guerra continuó en otros lugares. Cosroes, en el año 576, dirigió su última campaña, una ofensiva en Anatolia que saqueó Sebasteia y Melítene, pero terminó en desastre, siendo derrotados en las afueras de la última ciudad. Los persas sufrieron grandes pérdidas mientras huían a través del Éufrates bajo el ataque bizantino. Aprovechando el desorden persa, los romanos invadieron profundamente el territorio de Cosroes, incluso organizando ataques anfibios a través del mar Caspio. Cosroes pidió la paz, pero decidió continuar la guerra después de una victoria de su general Tamscoesro en Armenia en el año 577 y se reanudaron los combates en Mesopotamia. La revuelta armenia llegó a su fin con una amnistía general que devolvió Armenia al imperio sasánida. Hacia el año 570, Macarib, medio hermano del rey de Yemen, solicitó la intervención de Cosroes. Este envió una flota y un pequeño ejército bajo el mando de un comandante llamado Baris al área cercana del actual Adem.
y marcharon contra la capital Sanal, que estaba ocupada. Saif, hijo de Mark Karib, que había acompañado la expedición, se convirtió en rey en algún momento entre los años 575 y 577. Así, los sasánidas pudieron establecer una base en el sur de Arabia para controlar el comercio marítimo con el este. Más tarde, el reino del sur de Arabia renunció al señorío sasánida, y en el año 598 se envió otra expedición persa que anexó con éxito el sur de Arabia como provincia sasánida, lo que duró hasta la época de los problemas posteriores para Cosroes II. El reinado de Cosroes I fue testigo del ascenso de los Digans, la pequeña nobleza terrateniente que fue la columna vertebral de la posterior administración provincial sasánida y del sistema de recaudación de impuestos. Cosroes construyó infraestructura, embelleciendo su capital y fundando nuevas ciudades con la construcción de nuevos edificios. Reconstruyó los canales y reabasteció las granjas destruidas en las guerras. Construyó fuertes fortificaciones en los pasos y colocó tribus sometidas en ciudades cuidadosamente elegidas en las fronteras para que actuaran como guardianas contra los invasores. Era tolerante con todas las religiones, aunque decretó que el zoroastrismo debería ser la religión oficial del Estado, y no se molestó excesivamente cuando uno de sus hijos se convirtió al cristianismo. Después de Cosroes, Hormis IV subió al trono. La guerra con los romanos de Oriente continuó intensamente, pero de manera inconclusa, hasta que el general Barat Shovin fue destituido y humillado por Hormis. Al año siguiente, Hormis fue derrocado por un golpe palaciego y su hijo, Cosroes II, colocado en el trono. Sin embargo, este cambio de gobernante no logró apaciguar a Bahram, quien derrotó a Cosroes, lo que lo obligó a huir a territorio romano y se apoderó del trono como Bahram VI. Cosroes pidió ayuda al emperador romano Mauricio y le ofreció ceder el Cáucaso occidental a los romanos. Para cimentar la alianza, Cosroes se casó con la hija de Mauricio de nombre Miriam. Bajo el mando de Cosroes, los generales bizantinos Narcés y Juan, el nuevo ejército combinado bizantino-sasánida, se rebeló contra Bahram y lo derrotó en la batalla de Balatron en el año 591. Cuando Cosroes fue restaurado posteriormente en el poder, cumplió su promesa y entregó sobre el control de Armenia Occidental y la península ibérica del Cáucaso. El nuevo acuerdo de paz permitió a los dos imperios centrarse en asuntos militares en otros lugares. Cosroes se centró en la frontera oriental del imperio sasánida, mientras Mauricio restablecía el control romano de los Balcanes. Alrededor del año 600, los hunos blancos habían estado atacando el imperio sasánida hasta Isfahan en el centro de Irán. Estos emitieron numerosas monedas imitando la acuñación de Cosroes. Cosroes llamó a Asbat IV de la Armenia persa y lo envió a Irán a repeler los ataques hunos. Sinbad, con la ayuda de un príncipe persa llamado Datoyan, repelió a los hunos de Persia y saqueó sus dominios al este de Khorasan, donde se dice que Sinbad mató a su rey en combate singular. Sin embargo, después de que Focas derrotara y matara a Mauricio en el año 602, Cosroes utilizó el asesinato de su benefactor como pretexto para comenzar una nueva invasión, que se benefició con la continuación de la guerra civil en el Imperio Bizantino y encontró muy poca resistencia efectiva. Los generales de Cosroes sometieron sistemáticamente las ciudades fronterizas fuertemente fortificadas de la Mesopotamia romana y Armenia, sentando las bases para una expansión sin precedentes. Los persas invadieron Siria y capturaron Antioquía en el año 611. En el año 603, en las afueras de Antioquía, los generales persa Chasbaraz y Sanín derrotaron decisivamente un importante contraataque dirigido en persona por el emperador bizantino Heracleo. A partir de entonces, el avance persa continuó sin freno. Jerusalén
caería en el año 614, Alejandría en el año 619 y el resto de Egipto en el año 621. El sueño sasánida de restaurar las fronteras aqueménidas estaba casi completo, mientras que el Imperio Romano de Oriente estaba al borde del colapso. Este notable pico de expansión fue acompañado por un florecimiento del arte, la música y la arquitectura persas. Si bien tuvo éxito en su primera etapa, la campaña de Cosroes en realidad había agotado al ejército y las tesorerías reales. En un esfuerzo por reconstruir las tesorerías nacionales, exigió demasiado a la población. Así, mientras su imperio estaba al borde de la derrota total, Heraclio recurrió a todos los recursos restantes de su imperio disminuido y devastado, reorganizó sus ejércitos y montó una contraofensiva notable y arriesgada. Entre los años 622 al año 627, hizo campaña contra los persas en Anatolia y el Cáucaso, obteniendo una serie de victorias contra las fuerzas persas bajo el mando de Charnabás, Sanín y otros generales, saqueando el gran templo zoroástrico de Ganzak y consiguiendo ayuda de los házaros y el Kanato turco occidental. En respuesta, Cosroes, en coordinación con las fuerzas ávaras y eslavas, lanzó un asedio a la capital romana de Constantinopla en el año 626. Los sasánidas, liderados por Charbaraz, atacaron la ciudad en el lado oriental del Bósforo, mientras sus aliados ávaros y eslavos invadían desde el lado occidental. Los intentos de transportar las fuerzas persas a través del Bósforo para ayudar a sus aliados fueron bloqueados por la flota romana y el asedio terminaría en fracaso. En el año 627, Heraclio organizó una invasión invernal de Mesopotamia y, a pesar de la partida de sus aliados házaros, derrotó a un ejército persa en la batalla de Nínive. Luego, marchó por el Tigris, devastando el país y saqueando el palacio de Cosroes en la ciudad de Dastagerd. La destrucción de los puentes del canal de Naharawan le impidió atacar Ctesifonte y llevó a cabo más incursiones antes de retirarse por el Diyala hacia el noreste de Irán. El impacto de las victorias de Heraclio, la devastación de los territorios más ricos del imperio sasánida y la humillante destrucción de objetivos de alto perfil como Ganzak y Datarget socavaron fatalmente el prestigio de Cosroes y su apoyo entre la aristocracia persa. A principios del año 628 fue derrocado y asesinado por su hijo Kabad II, quien inmediatamente puso fin a la guerra y acordó retirarse de todos los territorios ocupados. En el año 629, Heraclio restauró la Vera Cruz en Jerusalén en una ceremonia majestuosa. Kabad murió a los pocos meses y siguieron el caos y la guerra civil. Durante un periodo de 4 años y 5 reyes sucesivos, el imperio sasánida se debilitó considerablemente. El poder de la autoridad central pasó a manos de sus generales. Se necesitarían varios años para que surgiera un rey fuerte de una serie de golpes, y los sasánidas nunca tuvieron tiempo de recuperarse por completo. A principios del año 632, el nieto de Cosroes I, que había vivido escondido, accedió al trono, bajo el mando de Yazdegerd III. En el mismo año, llegaron al territorio persa los primeros invasores de las tribus árabes recién unidas por el Islam. Según Howard Johnston, años de guerra habían agotado tanto a los romanos como a los persas. Los sasánidas se vieron aún más debilitados por el declive económico, los fuertes impuestos y el malestar religioso, la rígida estratificación social, el creciente poder de los terratenientes provinciales y una rápida rotación de gobernantes, lo que facilitó la conquista islámica de Persia. Se conoce que los sasánidas nunca opusieron una resistencia verdaderamente eficaz a la presión aplicada por los ejércitos árabes iniciales. Yazdegerd era un niño a merced de sus consejeros e incapaz de unir un vasto país que se desmoronaba en pequeños reinos feudales. A pesar de que los romanos
bajo una presión similar por parte de los árabes recientemente expansivos, ya no eran una amenaza, el comandante califa Abu Bakr Khalid ibn al-Walid, que alguna vez fue uno de los compañeros de armas elegidos por Mahoma y líder del ejército árabe, se movió para capturar Irak en una serie de batallas relámpagos, redistribuido al frente sirio contra los bizantinos en junio del año 634. El sucesor de Khalid en Irak le falló y los musulmanes fueron derrotados en la batalla del Puente en el año 634. Sin embargo, la amenaza árabe no se detuvo allí y resurgió poco después a través de los disciplinados ejércitos de Khalid ibn al-Walid. En el año 637, un ejército musulmán, bajo el mando del califa Umar, derrotó a una fuerza persa más grande, liderada por el general Rostam, en las llanuras de Al-Qadisha, y luego avanzó hacia Ctesifonte, que cayó después de un prolongado asedio. Yazdegerd huyó hacia el este desde Ctesifonte, dejando tras sí la mayor parte del vasto tesoro del imperio. Los árabes capturaron Ctesifonte poco después. De este modo, los musulmanes lograron apoderarse de un poderoso recurso financiero, dejando al gobierno sasánida sin fondos. Varios gobernadores sasánidas intentaron combinar sus fuerzas para hacer retroceder a los invasores, pero el esfuerzo se vio paralizado por la falta de una autoridad central. Y los gobernadores fueron derrotados posteriormente en la batalla de Nihawat. El imperio, con su estructura de mando militar inexistente, sus tropas no nobles diezmadas, sus recursos financieros destruidos y la casta de caballeros destruida poco a poco, se encontraba completamente indefensa frente a los invasores árabes. Al enterarse de dicha derrota, Yazdegerd y algunos de los nobles persas huyeron tierra adentro a la provincia oriental de Corasán. Se conoce que el último gobernante sasánida fue asesinado por un molinero en Merv a finales del año 651. Sus hijos, Peros y Barán, huyeron a la China Tan. Algunos de los nobles se establecieron en Asia Central, donde contribuyeron en gran medida a la difusión de la cultura y el idioma persa en esas regiones y el establecimiento de la primera dinastía islámica nativa iraní, la dinastía samánida, que buscaba revivir las tradiciones sasánidas. La abrupta caída del imperio sasánida se completó en un periodo de apenas 5 años y la mayor parte de su territorio fue absorbido por el califato islámico. Sin embargo, muchas ciudades iraníes resistieron y lucharon contra los invasores varias veces. Los califatos islámicos reprimieron repetidamente revueltas en ciudades como Isfahán y Hamadan. Inicialmente estuvo bajo poca presión para convertirse al Islam, permaneciendo como súbditos del Estado musulmán y pagando una compensación. Además, se adoptó el antiguo impuesto territorial sasánida. Se dice que el califa Umar creó ocasionalmente una comisión para inspeccionar los impuestos y juzgar si eran más de lo que la tierra podía soportar. Los sasánidas establecieron un imperio aproximadamente dentro de las fronteras logradas por los partos arsácidas, con la capital en Ctesifonte, en la provincia de Azoristán. Al administrar este imperio, los gobernantes sasánidas tomaron el título de Rey de Reyes, convirtiéndose en los señores centrales, y también asumieron la tutela del fuego sagrado, símbolo de la religión nacional. Este símbolo es explícito en las monedas sasánidas, donde el monarca reinante, con su corona y las insignias del cargo en el anverso, respaldado por el fuego sagrado, símbolo de la religión nacional, en el reverso de las monedas. Las reinas sasánidas tomaban el nombre de Reina de Reinas. Los gobernantes sasánidas también consideraron el consejo de sus ministros. Un historiador musulmán, Masudi, elogió la excelente administración de los reyes sasánidas, su política bien ordenada, su cuidado de los súbditos y la prosperidad de sus dominios. En tiempos normales, el cargo monárquico era hereditario, pero el rey podía transferirlo a un hijo menor.
En 2 casos, el poder supremo estaba en manos de las reinas. Cuando no había un heredero directo disponible, los nobles y los prelados elegían un gobernante, pero su elección estaba restringida por los miembros a la familia real. La nobleza sasánida era una mezcla de antiguos clanes partos, familias aristocráticas persas y familias nobles de territorios sometidos. Muchas nuevas familias nobles habían surgido después de la disolución de la dinastía parta, mientras que varios de los 7 clanes partos que alguna vez fueron dominantes seguían siendo de gran importancia. En general, las familias iraníes ocupaban los puestos más poderosos en la administración imperial, incluidas las gobernaciones de las provincias fronterizas. La mayoría de estos puestos eran patrimoniales y muchos se transmitían de generación en generación a través de una sola familia. Culturalmente, los sasánidas implementaron un sistema de estratificación social. Este sistema fue apoyado por el zoroastrismo, que se estableció como religión del Estado. Otras religiones parecen haber sido toleradas en gran medida, aunque esta afirmación ha sido debatida. Los emperadores sasánidas buscaron conscientemente resucitar las tradiciones persas y borrar la influencia cultural griega. Los sasánidas, al igual que los partos, estaban en constantes hostilidades con el Imperio Romano. Los sasánidas, que sucedieron a los partos, fueron reconocidos como una de las principales potencias mundiales junto con su vecino rival, el Imperio Romano de Oriente, durante un periodo de más de 400 años. Después de la división del Imperio Romano, en el año 395, el Imperio de Oriente, con su capital en Constantinopla, continuó como el principal enemigo occidental de Persia y el principal enemigo en general. Las hostilidades entre los 2 imperios se hicieron más frecuentes. Los sasánidas, al igual que el Imperio Romano, estaban en constante estado de conflicto con los reinos vecinos y las hordas nómadas, aunque la amenaza nómadas nunca pudo resolverse por completo. Los sasánidas generalmente abordaron estos asuntos con mucho más éxito que los romanos, debido a su política de realizar campañas coordinadas contra los nómadas más amenazantes. La última de las muchas y frecuentes guerras con los romanos fue la culminante guerra bizantino-sasánida, acaecida entre los años 602 al año 628, que concluyó con el asedio de la capital romana. Terminó cuando ambos bandos rivales agotaron drásticamente sus recursos humanos y materiales. Además, los conflictos sociales dentro del imperio los habían debilitado aún más. En consecuencia, eran vulnerables al repentino surgimiento del califato islámico, cuyas fuerzas invadieron ambos imperios solo unos años después de la guerra. Las fuerzas musulmanas conquistaron rápidamente todo el imperio sasánida y en las guerras árabe-bizantinas privaron al imperio romano de sus territorios del Levante, el Cáucaso, Egipto y el norte de África. Durante los siglos siguientes, la mitad del imperio romano de Oriente y todo el imperio sasánida quedarían bajo dominio musulmán. En general, a lo largo de los siglos, en el oeste, el territorio sasánida lindaba con el gran y estable estado romano, pero al este, sus vecinos más cercanos eran el imperio de Kuchán y tribus nómadas como los hunos blancos. La construcción de fortificaciones como la ciudadela de Tus o la ciudad de Nichapur, que más tarde se convertiría en un centro de aprendizaje y comercio, también ayudó a defender a las provincias orientales de los ataques. En el sur y centro de Arabia, las tribus árabes beduinas ocasionalmente atacaban al imperio sasánida. El reino de Al-Hirá, un reino vasallo sasánida, se estableció para formar una zona de amortiguamiento entre el corazón del imperio y las tribus beduinas. La disolución de dicho reino por Cosroe II en el año 602 contribuyó en gran medida a las decisivas derrotas sasánidas sufridas contra los árabes beduinos a finales de siglo. Estas derrotas resultaron en una repentina toma del imperio sasánida por parte de tribus beduinas bajo la bandera islámica. Al norte,
los házaros y el Kanato turco occidental asaltaron con frecuencia las provincias del norte del imperio. Saquearon Media en el año 634. Poco después, el ejército persa los derrotó y los expulsó. Los sasánidas construyeron numerosas fortificaciones en la región del Cáucaso para frenar estos ataques, como las imponentes fortificaciones construidas en Derbent, ubicadas actualmente en Dagestán, el Cáucaso Norte y parte de Rusia, y que en gran medida se han mantenido intactas hasta el día de hoy. En el lado oriental del mar Caspio, los sasánidas erigieron la Gran Muralla de Gorgan, una estructura defensiva de 200 kilómetros de largo, posiblemente destinada a proteger el imperio de los pueblos del norte como los hunos blancos. Al igual que sus predecesores, los partos, el imperio sasánida mantuvo relaciones exteriores activas con China, y los embajadores de Persia viajaban con frecuencia a dicha región. Los documentos chinos informan de 16 embajadas sasánidas en China entre los años 455 al año 555. Comercialmente, el comercio terrestre y marítimo con China era importante tanto para el imperio sasánida como para el chino. Se han encontrado grandes monedas sasánidas en el sur de China, lo que confirma dicho comercio marítimo. En diferentes ocasiones, los reyes sasánidas enviaron a sus músicos y bailarines persas más talentosos a la corte imperial china de Luoyang durante las dinastías Jin y Wei del norte, y a Chagán durante las dinastías Sui y Tang. Ambos imperios se beneficiaron del comercio a lo largo de la ruta de seda y compartían un interés común en preservar y proteger ese comercio. Cooperaron en la protección de las rutas comerciales a través de Asia Central, y ambos construyeron puestos de avanzada en zonas fronterizas para mantener las caravanas a salvo de tribus nómadas y bandidos. Políticamente, hay evidencia de varios esfuerzos sasánidas y chinos para forjar alianzas contra el enemigo común, los hunos blancos. Tras el ascenso de los nómadas Gutturks en el interior de Asia, también hay, lo que parece, una colaboración entre China y los sasánidas para desactivar los avances turcos. Documentos del monte Mok hablan de la presencia de un general chino al servicio del rey de Sogdiana en la época de las invasiones árabes. Tras la invasión de Irán por los árabes musulmanes, Peroz III, hijo de Yazdegerd III, escapó con algunos nobles persas y se refugió en la corte imperial china. Tanto Peroz como su hijo Narsi recibieron altos títulos en la corte china, en al menos 2 ocasiones. La última, posiblemente en el año 670, se enviarían tropas chinas con Peroz para restaurarlo en el trono sasánida. Más tarde, Narsi alcanzó el puesto de comandante de la Guardia Imperial China, y sus descendientes vivieron en China como príncipes respetados, refugiados sasánidas que huían de la conquista árabe para establecerse en China. El emperador de China en esta época era Gaozong de Tang. Referente a las relaciones con la India, tras la conquista de Irán y las regiones vecinas, Sapor I extendió su autoridad hacia el noroeste del subcontinente indio. Los Kuchan, anteriormente autónomos, se vieron obligados a aceptar su soberanía. Estos eran los Kuchans occidentales que controlaban Afganistán, mientras que los Kuchans orientales estaban activos en la India. Aunque el imperio Kuchan decayó a finales del siglo III para ser reemplazado por el imperio indio Gupta en el siglo IV, está claro que los sasánidas siguieron siendo relevantes en el noroeste de la India durante todo este periodo. Persia y el noroeste de la India, este último, que anteriormente formaba parte de los Kuchan, participaron en un intercambio cultural y político durante este periodo, a medida que ciertas prácticas sasánidas se extendieron a los territorios de Kuchan. En particular, los Kuchan fueron influenciados por la concepción sasánida de la realeza, que se extendió a través del comercio de la platería y textiles sasánidas que representaban a emperadores cazando o impartiendo justicia. Sin embargo,
este intercambio cultural no extendió las prácticas o actitudes religiosas sasánidas entre los kushans. Durante este periodo, también se produjeron intercambios culturales de bajo nivel entre la India y Persia. Por ejemplo, los persas importaron la forma temprana de ajedrez a la India. A cambio, los persas introdujeron el backgammon en dicho país. Sobre la esclavitud en general, los iraníes nunca practicaron la esclavitud masiva y, en muchos casos, la situación y la vida de los semiesclavos eran, de hecho, mejores que las de los plebeyos. En Persia, el término esclavo también se usaba para los deudores que tenían que usar parte de su tiempo para servir en un templo del fuego. Los esclavos más comunes en el imperio sasánida eran los sirvientes domésticos, que trabajaban en propiedades privadas y en los templos del fuego. El uso de una esclava en un hogar era común, y su amo tenía control absoluto sobre ella e incluso podía tener hijos con ella si así lo deseaba. Los esclavos también recibían salarios y podían tener sus propias familias, fueran hombres o mujeres. Dañar a un esclavo se consideraba un delito y ni siquiera al propio rey se le permitía hacerlo. Al amo de un esclavo se le permitía liberar a la persona cuando quería, lo que, sin importar en qué fe creyera el esclavo, se consideraba una buena acción. Un esclavo también podía ser liberado si su amo moría. Debido a que la mayoría de los habitantes eran de origen campesino, la economía sasánida se basaba en la agricultura, siendo Yuzestán e Irak las provincias más importantes. El canal de Nafbaran es uno de los mejores ejemplos de sistemas de irrigación sasánida, y muchas de estas cosas todavía se pueden encontrar en Irán. Las montañas del estado sasánida fueron utilizadas para la explotación de madera por los nómadas de la región, y la naturaleza centralizada del estado sasánida le permitió imponer impuestos a los nómadas y habitantes de las montañas. Durante el reinado de Cosroes I, más tierras quedarían bajo administración centralizada. Durante el periodo sasánida se utilizaron dos rutas comerciales, una en el norte, la famosa ruta de seda, y otra, menos destacada, en la costa del sur sasánida. Las zonas de fabricación de Susa y Chustar eran famosas por su producción de seda y rivalizaban con las que se importaban de China. Los sasánidas mostraron una gran tolerancia con los habitantes del campo, lo que les permitió acumular reservas en caso de hambruna. En cuanto a la religión, el zoroastrismo fue la religión predominante en el imperio sasánida. El zoroastrismo se había fragmentado en varias regiones que también vieron el surgimiento de deidades y culto locales, algunas de las tradiciones religiosas iraní, pero otras extraídas también de la tradición griega. El paganismo y las ideas religiosas griegas se habían extendido y mezclado con el zoroastrismo cuando Alejandro Magno conquistó el imperio aqueménida a manos de Darío III, un proceso de síntesis religiosa y cultural greco-persa que continuaría hasta la era parta. Sin embargo, bajo los sasánidas se revivió un zoroastrismo ortodoxo y la religión sufriría numerosos e importantes desarrollos. El zoroastrismo sasánida desarrolló claras distinciones de las prácticas establecidas en el Avesta, los libros sagrados del zoroastrismo. Las políticas religiosas sasánidas contribuyeron al florecimiento de numerosos movimientos de reforma religiosa, sobre todo los fundados por los líderes religiosos Mani y Mazdak. La relación entre los reyes sasánidas y las religiones practicadas en su imperio se volvió compleja y variada. Por ejemplo, aunque Sapor I toleró y alentó una variedad de religiones y parece haber sido un surbanita, las minorías religiosas en ocasiones fueron suprimidas bajo reyes posteriores como Barán II y Sapor I. Se conoce que los cristianos en el imperio sasánida pertenecían principalmente a la iglesia nestoriana y a la iglesia jacobita, aunque estas iglesias originalmente mantenían vínculos con las iglesias cristianas del imperio romano, eran bastante diferentes entre ellas. El lenguaje litúrgico de las iglesias nestoriana y jacobita
era siríaca más que griega. Otra razón para la separación entre el cristianismo oriental y occidental fue la fuerte represión de las autoridades sasánidas para cortar las conexiones con Roma, ya que el imperio sasánida estaba a menudo en guerra con los romanos. El cristianismo fue reconocido por Yazdeguer I en el año 409 como una fe permitida dentro del imperio sasánida. La ruptura principal con la corriente principal del cristianismo se produjo en el año 431, debido a los pronunciamientos del primer concilio de Éfeso. El concilio condenó a Nestorio, patriarca de Constantinopla, por enseñar una visión de la cristología, según la cual se negaba a llamar María Madre de Jesús, Teócotos o Madre de Dios. Si bien las enseñanzas del concilio de Éfeso fueron aceptadas dentro del Imperio Romano, la Iglesia sasánida no estuvo de acuerdo con la condena de las enseñanzas de Nestorio. Cuando Nestorio fue depuesto como patriarca, varios de sus seguidores huyeron al Imperio sasánida. Los emperadores persas aprovecharon esta oportunidad para fortalecer la posición de Nestorio dentro de la Iglesia sasánida, eliminando a los clérigos prorromanos más importantes de Persia y asegurándose de que sus lugares fueran ocupados por los nestorianos. Esto fue para asegurar que estos cristianos serían leales al imperio persa y no al romano. La mayoría de los cristianos del imperio sasánida vivían en el extremo occidental del imperio, predominantemente en Mesopotamia, pero también existían importantes comunidades en los territorios más al norte, sobre la Albania caucásica, Lácica, Iberia y la parte persa de Armenia. Otras comunidades importantes se encontraban en la isla de Tilos, actual Bahrein, la costa sur del Golfo Pérsico y la zona del Reino Árabe de Lanka. Algunas de estas zonas fueron las primeras en cristianizarse. El reino de Armenia se convirtió en el primer estado cristiano independiente del mundo en el año 301, si bien varios territorios asirios casi se habían cristianizado por completo antes. Durante el siglo III, nunca se convirtieron en naciones independientes. Sobre el idioma del imperio sasánida, durante el tiempo sasánida temprano, junto con el griego koiné y el parto, aparecieron en las inscripciones de los primeros reyes sasánidas. Sin embargo, cuando Narse gobernaba, el griego ya no se utilizaba, tal vez debido a la desaparición del griego o los esfuerzos del clero antihelénico zoroástrico para eliminarlo de una vez por todas. Probablemente, esto también se debió a que el griego era un lugar común entre los romanos, los rivales de los sasánidas. El parto también desapareció pronto como lengua administrativa, pero continuó hablándose y escribiéndose en la parte oriental del imperio sasánida, que había sido la patria original de los partos. Además, muchos de los aristócratas partos que habían entrado al servicio de Sasán después de la caída del imperio parto todavía hablaban parto, como los 7 clanes, que poseían mucho poder dentro del imperio. A veces, uno de los miembros de los clanes incluso protestaba contra el dominio sasánida. El imperio sasánida parece haber dejado de usar el idioma parto en sus inscripciones oficiales durante el reinado de Narse. El arameo también se hablaba como en el imperio aqueménida, aunque en la etapa del arameo medio fue ampliamente utilizado en el imperio sasánida y proporcionó escrituras para el persa medio y otras lenguas. La influencia del imperio sasánida continuó mucho después de su caída. El imperio había logrado un renacimiento persa que se convertiría en una fuerza impulsora detrás de la civilización de la recién establecida religión del Islam. El periodo sasánida se considera uno de los puntos culminantes de la civilización iraní. La cultura y la estructura militar sasánida tuvieron una influencia significativa en la civilización romana. La estructura y el carácter del ejército romano se vieron afectados por los métodos de guerra persa. En una forma modificada, la autocracia imperial romana imitó las ceremonias reales de la corte sasánida en Ctesifonte, y estas, a su vez, influyeron en las tradiciones ceremoniales de las cortes de la Europa medieval y moderna. El origen de las formalidades de la diplomacia europea
se atribuye a las relaciones diplomáticas entre los gobiernos persas y el Imperio Romano. Importantes acontecimientos en la historia judía están asociados al Imperio Sasánida. El Talmud babilónico se compuso entre los siglos III y VI en la Persia sasánida y se establecieron importantes academias judías de aprendizaje en Sura y Pombétida, que se convirtieron en piedras angulares de la erudición judía. Varios individuos de la familia imperial como Ifra Orsmid, la reina madre de Sapor II, contribuyeron significativamente a las relaciones entre los judíos del imperio y el gobierno de Ctesifonte. El colapso del imperio sasánida llevó a que el Islam reemplazara lentamente al zoroastrismo como religión principal de Irán. Un gran número de estos optaron por emigrar para escapar de la persecución islámica. Según Kisa Sanghan, un grupo de esos refugiados llegó a lo que es hoy Gujarat en la India, donde se les permitió mayor libertad para observar sus costumbres y preservar su fe. Los descendientes de aquellos zoroástricos desempeñarían un papel pequeño pero significativo en el desarrollo de la India, y hoy en día tienen más de 70.000 seguidores del zoroastrismo en dicho país. Y hasta aquí el video de hoy. Si han llegado hasta acá, les agradecería que compartieran el video con personas interesadas sobre el tema y me regalaran un buen like. Gracias por el apoyo y hasta la próxima.